Salmo 61, leo el verso número 3. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios bajo el tema Cristo, nuestro eterno refugio. Dice la palabra de Dios, porque tú has sido mi refugio. Cristo es nuestro eterno refugio. Cuando mencionamos o hablamos la palabra refugio, tal vez venga a nuestra mente el cuadro de un soldado huyendo de sus odiosos enemigos, queriendo llegar con prisa a un castillo, a un lugar seguro, y esperando entonces llegar cansado tal vez y saliendo de peligros, pero llegando entonces como a la puerta de ese lugar donde sabe que allí están sus compañeros y que lo recibirán, y entrará a ese lugar, y entrado a ese lugar encontrará refugio, que es lo que está esperando o es lo que está necesitando. Cuando se habla de refugio, tal vez nos identificamos con ese lugar o hacemos la idea en nuestra mente, empezamos a ver de alguien que está buscando un lugar donde refugiarse, donde pasar ese momento difícil del enemigo, del adversario que viene detrás, queriendo entonces tomar su vida, y escapando por su vida, se introduce a un lugar de refugio donde le va a dar seguridad el estar en ese lugar. Esa es la idea tal vez cuando hablamos de la palabra refugio. Si miramos, yo quiero mencionarles, darles un pasaje bíblico sin lectura. Lo vamos a leer, lo voy a seleccionar algunos versos, pero para aquellos que quieran luego en sus casas buscarlo y leerlo, dice la palabra del Señor, y el pasaje que cito está en Número, capítulo 35, los versos 9 al 29, por eso es que es extenso, no lo voy a leer en esta hora. Y entonces allí hablan de ciudades que eran provisoria de refugio en la antigüedad. En el Antiguo Testamento encontramos ciudades que eran de refugio provisoria para las personas que allí estaban o corrían a esa ciudad. ¿Cómo y para qué existían estas ciudades en el Antiguo Testamento? Vamos a ver algo de eso ahora. Yo voy a fragmentar algunos versos para que vean que lo que quiero compartir no es una idea propia, sino que está registrado en la palabra del Señor. Y observaremos entonces quiénes podían salir o quiénes podían acudir a esas ciudades de refugio, que precisamente eran 6 ciudades que estaban estratégicamente en distintos lugares, identificadas, para que entonces cualquier persona del pueblo que tuviera que huir o pudiese huir a esas ciudades encontraría refugio. Porque todo lo malo que se hacía tenía una paga de muerte. Todo lo que el pueblo de Israel hacía, o todo lo que se hacía en medio del pueblo, y entonces se hacía mal, se pagaba. Ustedes recordarán, y ahora citaremos un versículo del Antiguo Testamento: ojo por ojo y diente por diente. Eso significa en nuestro lenguaje: me la hiciste, me las pagas, me las voy a cobrar. Quizás la persona a quien hirió no, pero entonces vendrían personas o familia que podían vengar la sangre del que yo herí, y entonces se tomaba, y la persona podía huir a esas ciudades y encontrar refugio. Eso me gustaría observar como introducción a lo que quiero compartir junto a ustedes, al dar el pensamiento que quiero compartir junto a ustedes en esta noche, en esta tarde aún. Por lo tanto, esas ciudades estaban identificadas para la persona que pudiera acudir o correr a esas ciudades. Reitero, porque en verdad todo infractor de la ley debía morir. La Biblia dice, Ezequiel 18:4:
he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Había una condenación. Todo aquel que hacía algo malo moría y era digno de muerte. ¿Quién no hace algo malo? Entonces, por lo tanto, había una condenación, algo que caía sobre las personas también por el accionar. Y a veces no eran que ellos tenían intención de hacer algo malo, que esta expresión se escucha muy a menudo. No era mi intención, yo no lo quise hacer, no era lo que yo quería hacer. ¿Lo he escuchado alguna vez? ¿O lo ha dicho alguna vez? Yo hice esto, pero no lo quería hacer. Como que la intención era otra. Entonces podía librarse y correr a una de esas ciudades llamadas ciudades de refugio. La palabra del Señor nos dice entonces, y habla de sangre por sangre, hermano, era lo que exigía la ley. Donde se derramaba sangre, allí también el opresor también, o el ofendido, o la persona, o familiares podían también accionar contra la persona que hizo daño, entendiendo entonces que estaba en todo su derecho y amparado también por la ley de Moisés. Por lo tanto, en medio del cumplimiento de la ley, que eso se tenía que cumplir, aparece el cálido amor de Dios, aleluya, la misericordia de Dios, amén, proveyendo ciudades llamadas ciudades de refugio, para que las personas pudiesen acudir a ella. Leo algunos versos del Número capítulo 32. Verso número 12 en adelante hasta el 15, permítaseme en la lectura. Dice, y se os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis al lado este del Jordán, y 3 ciudades daréis a la tierra de Canaán, las cuales seréis ciudades de refugio. Esas 6 ciudades serán de refugio para el hijo de Israel, y para el extranjero, y para el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Quienes podían correr a esa ciudad de refugio era aquella persona que hirió de muerte a alguien, pero sin intención. Dice la palabra de Dios que teniendo tal vez un leñador trabajando con su hacha, saltar el hierro, y el hierro diere de muerte a otra persona, no tiene enemistad, no están peleados, es un accidente. Esa persona entonces que hiere de hacha al otro y lo matare, la familia o alguien iba a venir a vengar la sangre del que yo maté. Vendría y me mataría a mí. Eso, y estaba en la ley. Nadie podía hacer nada. Ahora Dios provee ciudades de refugio para que en el caso que yo hiriere de muerte a alguien sin intención, sin tener enemistad previa, pueda salir corriendo y huir a una de estas ciudades. Cuando yo llegare a esta ciudad y entrare a ella, entonces yo seré salvo de la sangre del vengador que viene detrás mío. Ahora, todo esto es sin intención, sin pleito alguno, sin enemistad previa. Si yo hiriere de muerte a alguien siendo consciente de lo que hago, no me recibirían en una ciudad de refugio. Y por lo tanto entonces vendría detrás de mí el opresor, vendría detrás de mí el vengador de la sangre, y entonces me daría muerte. Y la ley lo aprobaba. Dios provee en medio de esa ley estas ciudades de refugio para el bien de todo aquel que estuviera allí. Israel, del extranjero y de todo el que habitare, dice la palabra del Señor, y morar en medio de ellos. Era preciso respetar y obedecer las leyes que proveían la vía de escape.
El homicida entonces, que por equivocación tenía entonces que huir a esta ciudad, podía entonces encontrarla como una ciudad de refugio. Dice Josué capítulo 20, versos 4 y verso 5. Y el que se acogiere alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entrarán en su mano no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Si en verdad no había ningún pleito antes y yo herí, correré a ese lugar y el anciano de la ciudad de refugio me va a recibir y no me va a entregar al vengador que venía detrás queriéndome agarrar. Había una oportunidad para aquel que había hecho las cosas intencionalmente. Reitero, esto no era que si yo tenía enemistad con alguien, y de hecho la Biblia dice que la congregación juzgará también. Y se va a ver el caso, cómo es que sucedió, por qué causa es que sale corriendo. Porque llegarían algunos diciendo, yo maté a alguien y en verdad tenía pleito con esa persona, ya sabía. Y entonces llegaría alguien a la puerta de la ciudad diciendo, y viene el vengador, déjeme entrar. Va a juzgar primeramente la congregación, va a ver si en verdad cómo estaba el pleito, si había algún problema antes, si había enemistad con alguien antes, y si la muerte fue intencional o fue provocada. La Biblia hace detalles, usted puede leerlo. Aún si yo empujara al vacío a alguien intencionalmente, queriéndolo yo hacerlo, empujo. Dice que entonces ese caso podrán vengar mi propia sangre, es decir, la sangre de que yo di muerte, podrán vengarla conmigo. Ahora, si fue un accidente como fuere, sea que de cualquier vía, y ahí la Biblia da ejemplo, entonces se libraba a la persona yendo a una de estas ciudades de refugio. Gracias a Dios que Dios otorga ciudades de refugio para ayudarnos. Porque se imagina en ese caso que por accidente alguien diera de muerte a alguien, entonces me matarían a mí. Y yo no lo hice provocado, fue un accidente, fue involuntario que di de muerte a alguien. Y entonces ahora venga mi propia sangre. Gloria a Dios. Esto, hermanos, era lo que estaba establecido en la ley y lo que se tenía que cumplir por la ley también. La tradición señala, hermanos, que había muchos caminos anchos que se mantenían entonces en buenas condiciones para facilitar la huida, así como también señales que indicaban el camino a las ciudades de refugio. Habían caminos anchos, preparados, listos. Señales que mostraban entonces ciudad de refugio para que entonces el homicidio involuntario pudiera correr y librar su alma. Tenía que llegar hasta ese lugar. Algunos también sacerdotes estaban encargados de correr con el homicida a fin de tratar de disuadir al vengador de la víctima en caso de que se alcanzara al homicida por el camino. El sacerdote estaría también corriendo junto al que hizo el que provocó la muerte de alguien, por si viniera entonces el vengador de la sangre, le iba a persuadir diciendo, lo hizo involuntario, hasta que llegaba a la ciudad de refugio, le recibía el anciano y entonces entraba y ya se encontraba a salvo en ese lugar. Gloria a Dios. Es interesante el detalle que Dios hace con estas ciudades. La estratégica de colocarlo en lugares específicos, señalados, y el sacerdote ayudando a aquella persona que entonces involuntariamente le ha dado muerte a alguien. Esto era válido en todos los casos, aún hasta para con la suegra. Gloria a Dios, se podía librar, gloria al Señor, y llegar entonces porque fue involuntario. Gloria a Dios. Uno podía verse libre en todos los casos, entrando entonces en esa ciudad. Gloria al Señor. Entonces la palabra del Señor nos enseña y nos muestra, a fin de que entonces pudiese este sacerdote defender
y se le pudiese recibir en aquella entonces ciudad los ancianos. El anciano, dice Josué 24, le recibirá, se le presentará a la puerta de la ciudad y expondrá entonces sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos entonces le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. El vengador tenía entonces, no podía tomar de esa vida. Ahora, si la persona no corría y no se refugiaba en alguna de estas ciudades, estaba en toda buena ley que podía morir. Donde le encontrare fuera de la ciudad, podía morir. Alguien dice, me escondo y no me encuentra. Hasta que lo encuentre. Cuando lo encuentre, podía morir. Podía pasar un día, 2, 3, una semana, un mes, un año. Si lo encontraba, podía darle muerte. Por lo tanto, entonces, la única forma en que estaban seguros era habiendo acudido a una de estas ciudades llamadas ciudades de refugio. Porque por lo contrario, el vengador de la sangre, dice en Números 35-37, si le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matare al homicida y no le será culpado por ello. No tendría culpa, él no tendría que correr hacia la ciudad porque él vengó la sangre, sencillamente porque no se refugió esta persona en una de esas ciudades. Nadie podía entregarle al homicida inocente, al vengador de la víctima. Nadie podía decir, yo sé dónde dártelo o entregártelo, o que no corra, o para que tú tomes venganza de lo que él hizo. Nadie podía hacerlo. Tenía derecho de poder correr a esa ciudad. Y la congregación librará al homicida, número 35-25, de la mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual entonces fue ungido con el aceite santo. Había un tiempo determinado, el tiempo que pudiese estar hasta la muerte del sumo sacerdote en esa ciudad, para luego ser devuelto. Hay un proceso, un tiempo en el cual él tenía que refugiarse en esa ciudad de refugio. Gloria al Señor. En verdad, hermano, era la forma en que se podía librar la persona que había hecho algo que era intencional y que le había dado muerte, entonces, hermano, a alguien intencional. Podía entonces, reitero, y tenía que vivir allí hasta la muerte del sumo sacerdote. Y si el refugiado entonces abandonaba la ciudad, estaba a merced del vengador de la sangre, podía en cualquier momento entonces ser dado muerte. Si yo estoy un tiempo y estoy hasta que el vengador de la sangre se vaya de la ciudad y saliere de la ciudad, entonces cuando salga de la ciudad, el vengador de la sangre pudiera darle muerte en cualquier lugar. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que espero que no los haya mareado y lo hayan entendido, porque repetírselo de vuelta no puedo. Gloria a Dios. Lo que sencillamente quiero decir es que había un lugar de refugio que ellos podían correr e ir para librar de muerte su propia vida. Había un lugar señalado, habían 6 caminos señalados, bien anchos, con carteles que indicaban ciudad de refugio, que cuando corrían y llegaban donde ellos, entonces se encontraban seguros, como aquel soldado que venía huyendo de su enemigo para librar su vida en la batalla. Se encontraba seguro. Y hemos leído en el Salmo que dimos comienzo, que hablando de que tú eres mi refugio, y el salmista lo expresa al Señor, lo expresa a Dios, lo expresa a Cristo. El refugio, hermano, eterno para hoy día se llama Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Todos nosotros podemos correr y podemos acudir a la presencia de Dios y encontrar refugio en la maldad de este mundo.
¿Cuántos hoy, hermanos, quieren y ven que el mundo está, hermanos, de mal en peor y quieren refugiarse? Y buscan algo donde poder refugiarse. Encontramos usted y yo en Cristo el refugio eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo es nuestro refugio divino. El Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardará de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. En medio del momento en que nos toca vivir, en medio de la angustia, encontramos en Cristo el refugio eterno que usted y yo necesitamos. Solamente se encuentra en el Señor. Dice Hebreos 6:18: e hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Leí la Nueva Versión Internacional este verso: encontramos refugio nosotros en la presencia del Señor. Solamente en Cristo se encuentra el eterno refugio de los siglos. Todos somos transgresores y por lo tanto estamos expuestos a la condenación. Todos hemos herido, todos hemos lastimado, todos hemos hecho cosas desagradables, todos las hemos hecho. Aquí no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos hecho cosas malas. Todos hemos cometido error en la vida. Todos hemos pecado. Todos hemos hecho cosas desagradables delante del Señor. Ahora, una cosa es que yo las haya hecho y me haya arrepentido de eso. U otra cosa que yo practique eso y continúe haciendo las cosas malas. Hay una diferencia entre la una y la otra. Aunque todos hemos hecho cosas malas, nos hemos arrepentido y hemos salido. Ahora, como todos hemos hecho cosas malas, también entonces todos en cierta medida estamos también expuestos a la condenación. Dice la Biblia, hermanos, Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos hemos pecado y se nos tenía que dar la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Dice Santiago 2:10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto es porque nosotros decimos: bueno, yo nunca he hecho cosas muy malas. Yo nunca ¿qué voy a decir? Yo nunca he robado, nunca robé. Yo nunca violé. Nunca maté a nadie. Bueno, yo nunca, ¿qué más? Yo nunca, tal vez, levanté mi mano para con integrantes de mi familia. Yo no he pecado. Yo me siento bien. Tal vez decimos que en verdad, como no hemos cometido pecados graves o tan graves como los que yo acabo de mencionar, nos vemos libres de pecado. Pero la Biblia dice que el que quebrantar un punto de la ley, quebranta toda la ley. Por lo tanto, si yo sencillamente mentí y ofendí a alguien y fue intencional, no era que no fue intencional, yo ofendí a alguien y lo hice intencionalmente. Y sabemos nosotros cómo ofender a alguien intencionalmente. Sabemos cómo buscar la oportunidad para ofender a alguien y hacerlo con intención de herir y de lastimar a alguien. Y no tenemos que usar armas, usamos la lengua. Cuando de repente tal vez agarramos en voz alta en medio de una reunión que alguien haya hecho algo que sabemos nosotros y somos conscientes que hizo algo puntual, y entonces ya entramos en que algo, yo no soy como otros que hacen tal o cual cosa. Y ponemos el ejemplo de lo que hizo y de lo que no hizo. No soy como otros, por lo menos yo no soy hipócrita como algunos, y hasta le damos un codazo o una mirada de esas que son penetrantes y que ya quieren, como que eso, hermanos, nos hace entonces mejores a nosotros. Y entonces herimos a alguien, lastimamos a alguien.
A veces sencillamente con ya negarle un saludo a alguien. Ya estamos hiriendo a alguien. Yo no sé si mi saludo tal vez pueda serle de bendición. Y desearía entonces compartir tal vez un diálogo. Hay gente, hermano, que sencillamente dice: yo no hablo, no le hablo, o no estoy más, o no le miro, o no voy a la casa porque entonces no me quiero encontrar dijera el Chapulín Colorado, con la chusma, ¿no? Gloria a Dios. No me quiero encontrar, entonces prefiero no ir o no estar. Y entonces ya estamos hiriendo, ya estamos lastimando, ya estamos haciendo algo que en verdad es indebido. Y que tenemos nosotros que buscar entonces la forma de pedirle perdón a Dios. Y aunque no hemos hecho los otros pecados tan grandes o tan groseros, hemos hecho otras cosas que han quebrantado la ley de Dios. Somos culpables. Eso significa de que somos culpables, porque dijimos recién que no hay bueno ni siquiera uno, no hay justos ni siquiera uno, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos pecado. Todos hemos quebrantado la ley del Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, entonces, todos somos transgresores. El vengador de la sangre nuestra es el diablo. Es el acusador de los hermanos. Dice la Biblia, Apocalipsis 12:10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es el que constantemente nos está acusando día y noche. Hiciste esto que no está bien, hiciste esto malo, esto que hiciste no está bien. Y puede ser que hay cosas, hermanos, que no estén bien, pero entonces el diablo comienza a acusarnos, a veces aún queriendo dañar nuestra fe en Dios. Dios no te perdona por eso. No sientas que Dios te ha perdonado cuando en verdad lo que hiciste es imperdonable. Lo que Él hizo es imperdonable. Y como Él no tiene perdón, quiere hacernos creer que usted y yo no seremos perdonados. Pero le sacamos la máscara al diablo en esta noche. Porque usted y yo hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo en el Calvario. Y no porque el diablo lo diga o lo señale, sino por la obra que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, Él sí sabe, hermano, que no tiene más esperanza y nos acusa de día y de noche delante del Señor. Él es el vengador de la sangre. El vengador, hermano, puede llevar a la perdición al que alcance. Si nos alcanza, nos puede llevar a la perdición. Dice 2 de Timoteo 2:26: y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Tenemos que escapar del lazo del diablo. Esta expresión del lazo del diablo me da la idea, hermano, como las antiguas películas de cowboy que existían, aquellas que eran de blanco y negro, donde la ciudad eran 2 cuadras, todo montado con cartón, y parecía que todo estaba muy bueno. Y allá entonces agarra y comienza con su lazo a agarrar aquel caballo jinete que se le escapó y lo enlaza. De esta misma manera Satanás anda queriendo enlazar a muchos y queriéndolo arrastrar en la condenación eterna. Y entonces usted y yo decimos: ¿cómo podré ser libre de esto? Gloria al Señor, porque el acusador anda y me arrastra cuando yo pensaba que estaba libre y pensaba que ya estaba en victoria y que estaba por fuera de todo lo que dañaba mi propia vida, mi propio hogar, mi propia familia, y me veía por afuera. Allá viene Satanás para enlazarme y volverme a traer y arrastrarme entonces una vez más. Nos tocó compartir, hermano, con personas que queriendo ser libres de ataduras no lo podían. Recuerdo un muchacho, hermanos, que compartíamos con él. Él llegaba a la iglesia, hermanos, muy prolijo vestido. Y a veces una busito cremita o blanco. Y su pantalón y demás, bien sencillo, pero bien vestido, digamos, prolijo. Y de repente, me acuerdo, hermanos, en aquel lugar, un templo con piso de madera y eso con porosidad y no se podía hacer una higiene tan prolija a veces, y él venía, hermanos, cautivo por las tinieblas y empezaba, hermanos, a orar por él muchas personas, y comenzaba, hermanos, a caer y a revolcarse, y se levantaba después y estaba todo
todo negro. Y le decíamos, pero ¿por qué haces eso? Me decía, y él nos decía que yo quiero salir, pero no, me atan, no puedo. Quisiera verme libre de eso, pero nuevamente caigo en lo mismo. Quisiera ya no cometer la misma falta, pero vuelvo a caer, como que me enlazan y me vuelven a traer. Y me vuelven a arrastrar a lo que yo ya no quiero hacer, a lo que dije que antes hacía, pero que ahora ya no hago. Me vuelven a arrastrar, me siento arrastrado. Cuando llego al templo, cuando vengo a la iglesia, me siento bien. Me siento contento, yo me siento feliz y de hecho me voy aquí diciendo, vuelvo a la próxima reunión, yo vuelvo porque me gustó, yo quiero seguir a Dios, quiero amarle a Dios, quiero volver a la próxima reunión, pero ante la próxima reunión siento como que un lazo viene donde mí y me arrastra y no me deja salir. Esta historia se repite, hermano, no solamente con ese muchacho. Esta historia se repite a lo largo de todos los tiempos. Satanás, hermano, es el acusador que si puede alcanzarnos, hermano, gloria al Señor, va a querer entonces, hermano, también acabar con nosotros. Va a querer también, hermano, llevarnos a la perdición, gloria a Dios, a la calamidad total de nuestras vidas. Él nos va a arrastrar y nos va a hacer sentir miserable de que no lo logramos, de que no lo podemos. Otro lo podrá lograr, yo no lo lograré. Otro podrá alcanzarlo, yo no lo alcanzaré. Lo mismo que el otro logró, lo puedo lograr yo. Que lo mismo que el otro alcanzó, también lo puedo alcanzar yo. Es sencillamente poner la parte de uno y creer que Dios hará lo que usted y yo no podemos hacer. Gloria, pero el acusador si nos alcanza, nos arrastra. Ahora, en medio de eso, hay un camino preparado para nosotros. San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos también nosotros quien nos indique el camino. También tenemos flechas que nos indican el camino a nosotros. Hechos 16:17. Y está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hay esperanza mientras que esté la iglesia aquí en la tierra. Alguien que anuncie el camino de salvación. Alguien que siga diciendo lo que está bien y lo que está mal. Hay esperanza mientras que hayan predicadores que anuncien la palabra del Señor. Hay esperanza. Hay esperanza para la humanidad mientras que la iglesia sea puesta, está aquí en la tierra. Pero en breve la iglesia desaparecerá de la tierra y ya no habrá más esperanza. En breve sucederá lo que tanto tiempo hemos estado predicando y lo que la palabra del Señor nos enseña. En breve buscarán a los cristianos y ya no lo encontrarán más. Alabado sea el nombre del Señor. Ese día para muchos será el lloro y el crujir de dientes. Dirán, Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino. Y yo me quedé, gloria a Dios, y se cumplió lo que tanto se decía. Cristo vino por su iglesia. Algunos buscarán a sus hijos y no los encontrarán, porque los niños son de Cristo, se irán con Él. Padre desesperado buscando a sus hijos. ¿Dónde está mi hijo? Lo tenía yo recién. ¿Dónde está? No, se vino el Señor y se llevó entonces los que son de Él. Familias que quedarán destruidas. Uno por un lado llorando, gloria a Dios, y pidiendo perdón por no haber creído a tiempo. Pero ahí ya es tarde. Mientras que haya esperanza, mientras que hayan predicadores, mientras que esté el Espíritu Santo de Dios anunciando la verdad, hay esperanza, gloria a Dios, de un refugio eterno, nosotros en el Señor. Por lo tanto, esta es la oportunidad, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Hechos 18, 25 y 26. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente había conocido el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Todavía hay hombres y mujeres de Dios que instruyan correctamente a todos aquellos que quieren ser instruidos, a todos aquellos que vienen con deseo de Dios.
Gloria a Dios. Me gustó una vez una persona que llegó aquí al templo con total sinceridad. Le digo, pastor, yo vengo de una iglesia así y así y así, y en tal iglesia practican esto, esto y esto, pero yo quiero saber qué dice Dios, qué dice la palabra del Señor, porque tal vez no fui instruida correctamente. Y yo le dije, le agradezco su pregunta y su sinceridad, porque hay gente que a veces viene diciendo, porque yo aprendí así y así y así y así voy a seguir haciéndolo. Es mejor que alguien venga con sinceridad diciendo que nos enseña la palabra, para que entonces más exactamente alguien pueda presentarle el camino del Señor. Y eso es entonces lo que el Señor desea hacer. Gloria. Mientras que hayan predicadores, mientras que esté la iglesia, hay esperanza. Gloria al Señor. Asimismo, hermano, tenemos a alguien que nos acompañe y nos guíe. Dice San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de mi propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Gloria al Señor. Dice 1 de Juan 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Por lo tanto, entonces nosotros, hermanos, tenemos quien nos acompaña a esa ciudad de refugio. El Espíritu Santo nos va guiando diciendo, Cristo es la ciudad de refugio. Cristo es tu refugio. En esta noche el Espíritu Santo nos está diciendo, Cristo es tu refugio. Así como antes eran ciudades de refugio, hoy Cristo es tu refugio. Cristo es tu refugio. El Espíritu Santo nos va guiando y nos va mostrando entonces el lugar y la ciudad de refugio. Nos va mostrando hoy el refugio eterno. Gloria al Señor. Por lo tanto, es imprescindible que usted y yo, hermanos, permanezcamos en Cristo como nuestro refugio. Dice en 1 de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es imprescindible permanecer en Cristo. No nos podemos salir de ahí. Usted ve un cristiano y de repente lo ve y dice, qué lindo ver a fulano, y verle de aquí, le vi cantar y le vi hacer esto y aquello, y hace así y sirve, y de aquí y de allá. Qué lindo ver a ese cristiano, siempre sonríe, siempre hace esto y aquello, porque está en Cristo. Amén. Pero si esa persona se saliera de Cristo, ese es como el cuento, hermano, de la medianoche, el zapatito que se perdió. Gloria a Dios. Hoy se vuelve, hermano, eso. Fuera de Cristo, hermanos, perdemos la gracia de Dios, perdemos la salvación, perdemos el perdón de los pecados. Fuera de Cristo, hermanos, nos transformamos. Gloria. Así como somos transformados por Él de gloria en gloria, somos destransformados de esa gloria que nos identifica como cristianos. Dice Hebreos 4, verso 9. Gloria a Dios. Por tanto, queda en un reposo para el pueblo del Señor. Verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gloria al Señor. Tenemos que entrar nosotros, gloria al Señor, y es necesario permanecer con Cristo. Solamente en Cristo hallaremos refugio. San Juan 10:28. Yo soy la vida eterna, el que y no pereceréis jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Gloria al Señor. San Juan 10:28. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No somos salvos, hermanos, ni en nadie más que Jesús. Amén. Solamente en Cristo hay salvación para el perdón de pecado. No es un monje, no es un rezo, no es un rosario, no es nada de eso. Es Cristo. En Cristo hay solamente salvación para los pecados. Gloria a Dios. Algunos preguntan, ¿y ustedes creen en santos? Claro que sí. Creemos en santos. Estamos todos aquí en esta noche. Santos vivos que alabamos a Dios y adoramos, porque el pueblo de Dios es santificado.
No creemos en estampillas pegadas y expuestas en las paredes que nada puede hacer por el pueblo. Creemos en un Dios de poder que sí puede actuar por el pueblo, por la iglesia. Solamente en Cristo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No es nada fuera del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, entonces solamente en Él. Él satisface cada necesidad y cada anhelo del corazón. ¿Cuál es tu anhelo? Él lo conoce. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay bendición, hay gloria de Dios, que Dios sabe suplirla en nuestros corazones. ¿Qué es lo que tú necesitas en esta noche? Se encuentra en Cristo, se encuentra en el Señor. Voy concluyendo en esta hora. Nuestro testimonio también nos justifica. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Si estás en el Espíritu, no estás condenado. Gloria a Dios. Tu testimonio te justifica también. Si tú andas en el Espíritu, no estás condenado. No estás condenado. Hay salvación para ti. Ahora, si andas en la carne, sí. Pero para los que andan en el Espíritu, ninguna condenación hay. Dice la palabra del Señor, hermano. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos con Dios y coherederos con Cristo, así que padezcamos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:16 y 17. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos va a acusar? Ninguno. Gloria al Señor. Por cuanto entonces nosotros, gloria a Dios, somos librados por esa obra de Cristo. Termino leyendo Hebreos 7, 25 al 23. Perdón, 23 al 25. Y a los otros sacerdotes llegaron a ser mucho, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esos sacerdotes del Antiguo Testamento morían y dejaban de ser. Usted y yo tenemos un sumo sacerdote que permanece para siempre, que siempre puede defendernos y cuidarnos. Gloria, y que siempre hay refugio eterno en Él. Porque el mundo anda corriendo, no encontrando en Dios el refugio eterno. Porque la gente se desespera y pregunta y dice: ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tanta alarma? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué pasa todo lo que está pasando? Gloria a Dios. Qué bueno es en los que ya hemos encontrado un refugio eterno en el Señor. Qué bueno es en aquello que hemos dicho: pero Él es mi refugio. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Yo me refugio en Él, porque en Él hay esperanza. Gloria a Dios. Tal vez en esta noche muchos de los que aquí estamos ya hemos encontrado ese refugio en Dios. Otros han oído que ese refugio está en Dios, pero no lo han encontrado. No es para que lo oigas en esta noche, es para que te vayas de este lugar sabiendo que en Cristo hay refugio para tu alma. No es para que oigas un mensaje más, de una actividad más. No es para que tú lo practiques. Cambia en esta misma noche. Gloria al Señor el resto de tu vida. Cámbialo. Tú sabes que con Dios se puede. Tú sabes que el refugio eterno es Cristo el Señor. Cámbialo. Así como lo hemos cambiado nosotros. Es la oportunidad para ti en esta noche. Dios te la otorga, Dios te la da. Este es el día, estás aquí porque Dios te ha traído para que en esta noche no te vayas de este lugar sin ese refugio eterno en tu corazón.